Aquí vamos a estudiar entre hoy y la próxima vez que nos encontremos 4 preposiciones para concluir el cuadro: anti, apo, ec y pro, que son demasiado usuales tanto en griego clásico como en griego moderno. Y por eso para mí es esencial que ustedes las conozcan y sepan cómo funcionan. Y de hecho, pues el ejercicio ojalá que puedan hacer es que en sus textos, en las Biblias que yo he dejado acá en el archivo o en cualquier otro texto, pues leyendo y se encuentren anti, aprendan a reconocer anti, es esto, se puede traducir así, y anti me pide que le siga una palabra en tal declinación. De esa manera, entonces yo me voy familiarizando con el texto y se me hace vivo. Si solamente dejan Antía, Poec y Pro para este momento, eso se va a olvidar. Entonces ya les toca a ustedes mirar eso. Entonces, eta prima, las preposiciones propias. Recordemos que yo he dividido esa hoja grande que les di a ustedes de las preposiciones en las diferentes lecciones, como lo estoy haciendo con las conjunciones, para no tragárnoslas todas de una, sino tener el tiempo como de irlas asimilando un poco. Este fue el cuadro que yo les di. Nosotros ya hemos estudiado eis, ana, en, siun, y estas 4 son las que vamos a estudiar para ir cerrando esta décima lección. Habíamos observado, como simplemente para recordar, que las preposiciones que estamos estudiando hasta el momento rigen un solo caso. Después veremos preposiciones que rigen 2 y finalizaremos con preposiciones que rigen 3 casos. Como la cosa es más elaborada, entonces por eso dejo las más elaboradas para después. Eis y ana, ya lo habíamos estudiado, tenían funciones específicas y regían el caso acusativo. Yo las organicé juntas para que supiéramos, nos acordáramos del caso. Eis y ana acusativo con los significados eis de a hacia en y acusativo de cada y cada uno, no siendo muy usual ana. Habíamos estudiado las que rigen el caso dativo, no pueden sino que regir ese caso, y son 2 preposiciones muy usuales, en y siun. En para significar en, entre y también con, y siun para significar lo mismo con o junto con. Yo relaciono mucho siun porque se parece a sin en español, que es lo contrario de con. Entonces yo me aprendí el siun griego por eso, por lo contrario, entonces es con, junto con. Ahora vamos a ver antía, poec y pro. Yo les hacía este cuadrito porque quería recordarles que la escritura de estas preposiciones cambia a dependencia de lo que siga. Entonces la preposición la vemos en su manera completa, anti, cuando la palabra que sigue comienza por consonante. La vemos ant con el apóstrofo si la palabra que sigue viene, es una palabra que comienza por vocal con espíritu suave y la tengo que aspirar an con apóstrofo si antes de la, si después de la preposición nosotros nos encontramos una palabra que comienza por vocal pero tiene el espíritu áspero o el espíritu fuerte. Lo mismo vale decir para lo otro. Observen apo. Anti significa, o lo vamos a traducir generalmente como en vez de. O sea, ese es el significado que nos vamos a aprender, pero eso puede tener más significados de acuerdo a lo que estemos traduciendo. Sobre todo cuando tenemos que traducir en español, tenemos que ser un poco flexibles, no podemos forzar la palabra en vez de, podríamos tener otras. Si te explicamos bien cuál es el sentido, por ejemplo, de esa preposición. Apo, observen que tiene el mismo juego ortográfico de anti. ¿Por qué? Porque apo con su o micrón se escribe así cuando la palabra que le sigue comienza por consonante. De ahí apo vienen palabras como apocalipsis. Entonces, la palabra apocalipsis es una palabra compuesta por una preposición llamada apo, que significa apo de desde. Y calipsis viene de una palabra griega que significa cubrir. Pero entonces cuando digo apocalipsis, estoy diciendo descubrir. Desde. Bueno, ese tipo de etimología las veremos en su momento también. Pero por eso es importante aprenderlas. Desde ya las aprendemos primero como pequeñas partículas y después veremos qué valor le dan cuando componen palabras. Ese es tema de una lección que es más bien de etimológico y que les va a ayudar mucho incluso
con la propia lengua española o cuando tengan que afrontar algunos términos de nuestra lengua, porque van a saber inmediatamente cómo o qué hay detrás de esa palabra compuesta. Observen entonces que apo se vuelve ap con apóstrofo. Recuerden que el apóstrofo está para indicar la caída, la pérdida o la elisión de algún elemento, en este caso de la vocal o micrón. Y se escribe ap con esa pi, en este caso, que nosotros llamamos consonante media, porque lo que le sigue es una palabra que comienza por vocal con espíritu suave, pero lo tengo que volver aspirado para que fonéticamente suene mejor, es decir, lo tengo que volver a, porque la palabra que sigue se vuelve, tiene espíritu áspero, comienza por vocal con espíritu áspero. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce con de y desde, que es el mismo significado de la siguiente preposición. Después diferenciaremos por qué dos preposiciones con el mismo significado. Pero nosotros también tenemos eso. Nosotros tenemos la preposición de y la preposición desde. ¿De dónde vienes? De mi casa. ¿De dónde vienes? Desde mi casa. Hablando de la proveniencia, entonces se emparenta, no hay ningún problema con nuestra lengua. Es sino acostumbrarnos a los usos en griego que los vamos a estudiar. Y luego observen que también la ortografía cambia, pero no tan determinantemente como las otras. Siempre voy a encontrar ek cuando viene una palabra después que comienza por consonante. Y si la palabra en cambio comienza por vocal, no importa el espíritu que tenga, yo voy a volver esa capa como si fuera una xi, es decir, una consonante doble. Entonces, ex. Eso se va a observar mirando los textos y se va a poder aprender. Pero porque traigo las variables para que cuando ustedes vean ex, sepan inmediatamente que es ek, a lo que nos estamos refiriendo. Y finalmente, extrañamente, una preposición que tiene pro, y que no perdió su vocal final, porque si no quedaría pr, no tendría como sentido. Si tuviera otra vocal tal vez, pero queda, no la puede perder por cuestiones fonéticas, se va a mantener siempre igual. Observemos que también rige el caso genitivo y esta es la preposición con la que nosotros traducimos nuestros conceptos de antes o de ante ti o delante de. Y había dicho en la clase sobre las preposiciones que hay diferencias entre griego clásico y griego koiné, que las listas incluso son diferentes. ¿Cuál ha sido mi ejercicio? Juntar y presentarles a ustedes todas, o la mayor parte, de manera que, o con un texto, o con otro, dependiendo del griego, ustedes las afronten. Bien, las preposiciones anti, apo, equi, pro, ya lo vimos, cambia su escritura a dependencia de lo que siga de ellas. Observen que una de ellas es preposición proclítica. ¿Cuál es? Ek no tiene acento. Entonces, si yo quiero leerla, la debo leer con la palabra que sigue, porque es proclítica. Eso para que lo sepan de una vez. Todavía no hemos visto las reglas de la acentuación de las proclíticas, porque en algunos momentos hay que acentuarlas, o de las enclíticas, porque todavía no sabemos cuáles son proclíticas y enclíticas. Pero a medida que han pasado las lecciones, yo he ido indicando eso. He ido indicando que algunas veces hay palabras enclíticas y hay palabras proclíticas. Cuando vimos los artículos, por ejemplo, al nominativo masculino jo y al nominativo femenino ge no tenían acento. Entonces decíamos que eran proclíticas. Y así sucesivamente yo he ido estableciendo eso. Después llegará un momento en la lección en que recojo todas esas palabras y ya las presento ya más orgánicamente para que las puedan observar hablando de cómo funcionan. Bien. Lo que he acabado de decir también aquí queda concretizado, porque a esto se le encuentra, estas preposiciones se le encuentran tanto solitas, es decir, iniciando complementos preposicionales, como componiendo palabras, como decíamos ahorita para la palabra apocalipsis. En todo caso, cuando se le encuentra componiendo o haciendo composiciones preposicionales, las palabras deben estar todas en caso genitivo. Si la palabra que le sigue y es raro no está en genitivo, quiere decir que ellas no están gobernando esa palabra. La palabra genitiva hay que buscarla.
o que es posible que estén gobernando una cosa diferente. ¿Por qué? Porque también algunas de estas preposiciones pueden estar ante verbos en infinitivo, como veremos en poco. Hablemos del uso. Entonces, hablemos de la preposición anti, que es la que de pronto nos puede ayudar. Hoy vamos a hablar de las dos primeras y en el próximo semillero hablaremos de las dos últimas. Y vamos a hacer un ejercicio leyendo textos y tratando de traducir pues, lo que podamos traducir para nuestro pues, nivel de estudio. Lo importante es que hagamos este ejercicio bien hecho. Bien, ¿qué es anti? Es una preposición, primero que todo, relativamente frecuente. Sobre todo, digo relativamente frecuente porque su concepto que es, en vez de, en lugar de, o por y ese por, significando en lugar de o en vez de, no es una cosa que se suele utilizar mucho. En algunos momentos sí, entonces es relativamente común y se utiliza tanto en ambos griegos que nosotros estudiamos, el clásico o ático, como lo llamamos, y el griego koiné. El significado que le damos es ese que están viendo ustedes en caracteres rojos, en vez de, en lugar de, por. Entonces uno ya se imagina qué tipo de proposiciones se pueden formular al respecto. Basta que piensen en español. También tiene otros significados, pero esos significados que están abajo no los vamos a tener en cuenta, porque realmente es raro encontrarlos. Entonces, primero que todo, nos vamos a mover por los significados que tenemos nosotros arriba. Y por eso he colocado ahí primando las tres primeras expresiones. Claro, pues sí, puede que salga alguna vez contra, y nosotros, eso es un poco lo podemos ver en algunas expresiones nuestras, cuando decimos antihéroe, eso suena como a contra un héroe, a lo contrario al héroe, pero no es una cosa pues muy común. Vamos entonces a tomar este ejemplo que está tomado de, ¿qué dice ahí? En mayúscula. Katamathaion, ¿eso qué significará? Según Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 38. Exacto, está en ese contexto del Sermón de la Montaña, muy bien. Ahora, ¿alguno quiere leerlo? Excusate oti erete oftalmon anti oftalmu kai odonta anti odontos. Es una expresión que es muy fácil de traducir en cuanto si uno un poquito le pone imaginación a la cosa. ¿Cuántas oraciones hay acá? Y tendremos que buscar para saber cuántas oraciones hay acá. Recuerden que tenemos que buscar antes que nada en los verbos. Muy bien, y ahora busquemos los verbos. ¿Cuál es verbo acá? ¿Qué piensan ustedes que tiene cara de verbo? Claro, porque nosotros tenemos un verbo con eso. ¿Se acuerdan cuál es? Claro, el verbo acuo. Y observen un momentico, y ese acuo no empezó por alfa, sino que empezó por una eta. ¿Qué podría ser entonces eso? Un imperfecto. Exacto, pero realmente no es un imperfecto, porque apareció, observen acá, un sigma intervocálico. Se vuelve como un sufijo. Recuerden que lo habíamos estudiado para el futuro. Entonces, bueno, ¿es un imperfecto o es un infuturo? No, es una forma verbal llamada el auristo, que para construirlo voy a necesitar ambas cosas. Entonces, ya tenemos el elemento, pero ya lo tenemos cuál es el elemento que tenemos. Tenemos nosotros el aumento, el auristo es un tiempo histórico, y el signo, o sea que como si juntásemos un imperfecto con un futuro, las características pues hablando. Entonces aquí dice, cusate, y obviamente esta terminación de acá un poco nos puede impresionar. Esto significará habéis escuchado. Habéis escuchado que se dijo. Muy bien. Este es el otro verbo que llamamos principal, pero realmente esto acá es lo que nosotros llamamos oración subordinada.
Yo voy a empezar a que ustedes se relacionen con las oraciones subordinadas. Cada vez que vean un joti, el joti es una conjunción subordinante. Nosotros estamos viendo solo las coordinantes. Pero habíamos ya definido que era oración subordinante. Oración subordinada es aquella que depende de una principal. Yo podría haber dicho simplemente habéis escuchado y digo lo de abajo. Pero aquí quisieron ponerle algo más. Una oración subordinada. Excúsate, joti, perdón, erece. ¿Habéis escuchado qué se dijo? Y es oración subordinada porque está precedida por una conjunción subordinada. Entonces, subordina lo que se viene. ¿Y por qué pare hasta ahí? Porque observen el punto. Puede ser por, o en vez de, o en lugar de. Exactamente. O también lo puedo traducir acá. Sí, sí, está muy bien. Preposición, esta es la preposición que estamos viendo. Observemos que la preposición gobierna ¿qué caso? El genitivo, obsérvenlo acá. Y observemos, la preposición debe gobernar el caso genitivo. Es os genitivo, ¿a qué declinación pertenece? A la tercera declinación. Y este es de la segunda declinación. Puedo no conocer la palabra, pero miren cómo la preposición también me ayuda a saber qué hay allá. Y obviamente, pues, por, por sonido, por lo que sea, oftalmo me suena a oftalmólogo, entonces tengo que decir, eso tiene que ser ojo. Y odontos, pues, diente, odontólogo, claro, diente en vez de diente. Claro. Entonces aquí tenemos, miren, oftalmón, ¿en qué terminó? Mire que tenemos segunda declinación, terminó en on. O sea que está en acusativo, digamos que está en acusativo. Y odonta, uno podría que decir acusativo. Pero, atención, porque yo aquí no lo voy a aclarar, porque no nos interesa aclarar eso. Y si resulta que esto no fuera un acusativo, sino un nominativo, y acá se tratase también de un nominativo neutro, que está en plural, podría ser. No me interesa aclarar qué es la verdad. Y esto ya lo vamos a ver cómo, cogiendo un diccionario y buscando. Y en el diccionario lo que intento yo es cómo construir eso. Cómo hacerlo sin, por ejemplo, una herramienta como la que yo tengo, el BibleWorks, que te lo dice. Tomo mi diccionario y voy a buscar las diferentes posibilidades. ¿Qué posibilidades va a buscar? Va a buscar entonces mos, poniéndolo en masculino. Y si no lo encuentro en masculino, pues entonces voy a buscar salmón, a ver si está en neutro. Y entonces en el diccionario yo ya voy a saber qué es. Yo no se los voy a decir, yo lo dejo para que usted lo consulte. Porque la idea es que empecemos a utilizar el diccionario ustedes lo tienen en el computador. Y lo mismo, bueno, este es un poquito más complejo, pero es una declinación que hemos estudiado ya. Entonces tienen que tratarse de recordar. Esta es odus, odontos. Y ya ustedes tienen que hacer el ejercicio de intentar saber qué es exactamente eso. Entonces, yo, mire, esto lo rayé completamente todo, voy a borrar para que no se vea tan feo toda esta cosa. Ya saben ustedes, traten de ubicar esto. ¿Esto qué es? Yo no se los doy porque la idea es que ustedes también hagan ese ejercicio de consultar y de utilizar el diccionario porque ya tiene que ser para ustedes una herramienta esencial. Y la próxima vez que nos encontremos les preguntaré, bueno, ¿eso qué era? Y ya ustedes me dirán, eso era esto. Entonces ya podremos definir exactamente qué es. Por el momento, nosotros sí sabemos que esto está en genitivo, pues porque está precedido por la preposición anti, que la podemos traducir como ojo, por ojo, como vulgarmente lo hacemos, o incluso de la otra manera es más claro. Claro, si yo te maltrato, tú tienes derecho a maltratarme. Entonces, ojo en vez de un ojo. Es Matthew 5:38. Bien, la preposición también la vamos a poder encontrar no solo introduciendo
palabras en genitivo, sino también verbos. Y esto es bastante impactante, queridos muchachos. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no podemos cerrarnos a la riqueza de la lengua griega, que también puede, y les voy a traer, que también puede introducir verbos. Ustedes dirán, yo siempre traigo cosas de la Biblia, este padre no debe saber nada de otros textos, entonces yo dije, no les voy a demostrar que sí sé algo. Entonces he querido traerles un texto de Heródoto que a mí me encanta porque define a muchas personas, sobre todo las malas. Este es tomado de las guerras persas. Bueno, esa numeración que ustedes ven ahí es como si fuera de la Biblia. También los documentos antiguos por fuera de la Biblia han sido divididos en partes, versículos y demás. Aquí está la división 1:210. Entonces, en las guerras de persas que escribe Herodoto, él escribe anti-Argestai, Hypalon, Argen, Apanto. Perdonen que yo la haya leído, debieron haberla leído ustedes, pero bueno, de todas estas cosas que hay acá, que tiene cara de verbo, tenemos muy bien un verbo acá. Aquí tengo un verbo y habrá otro verbo o no. Argen. Bravo. Son los mismos dos verbos, solamente que tenemos que definir estos verbos cómo se encuentran clasificados. Por ejemplo, el primero o el segundo, argein. La categoría gramatical, verbo, el tiempo es presente. ¿Cuál será el modo? Infinitivo, es un modo infinitivo. Arjo, recuerden qué significa, lo voy a colocar acá, yo gobierno. ¿Qué? O yo mando, bueno, no nos interesa. Y el verbo de arriba es un verbo, otra vez. ¿En qué será? Modo infinitivo, tiempo presente. ¿Cuál será el tipo de voz? Si no, habíamos dicho acá, ¿cuál es la voz del de abajo? Es activo, muy bien. Y si traten de acordarse, porque esto es lo que hemos visto en esta lección y el anterior, bueno, el anterior vista el año pasado, obviamente, tiene uno derecho a no acordarse. Infinitivo presente, terminado en esto, es pasivo. Entonces recuerden que los verbos en pasivo pueden también introducir lo que nosotros llamamos el complemento agente, es decir, quien realiza la acción. Cuando yo digo, yo soy amado, amado es un verbo en participio, pero yo no estoy ejecutando la acción. Alguien ejecuta, yo soy amado por ti. Ese tú, ese ti, me ama. Lo mismo, entonces tenemos que siempre recordar que cuando hablamos de verbos pasivos, el sujeto ya no realiza la acción, sino que la padece, la sufre. Y en cambio, otro realiza la acción. Y quisiera preguntar, en griego, ¿cómo se puede introducir el complemento agente, así lo llamábamos, en la voz pasiva? Es decir, aquel que realiza la acción. El hypo es la preposición que me introduce el complemento agente. Y el complemento agente tiene que estar en genitivo. Algún día se ve más organizado en escribir estas cosas como con más decencia, pero por el momento no. Si ustedes ven acá, es un genitivo plural. No sabemos qué es, pero yo se los voy a decir. De otros. Alos es un adjetivo que significa, o en este caso, alos significa de otros. Y hapanton. Hapanton es una palabra, esto es lo que significa todos, o todo. Aquí está en acusativo. Voy a borrar esto que tengo acá, o sea, lo que me puede distraer un poco, y ya. Recuerden que esto significa yo gobierno. ¿Cómo podríamos traducir anti-Argestein? Atención porque está bien la traducción gobernar, pero recuerda que es un pasivo. ¿Cómo transformamos el verbo gobernar, que es el de abajo? El de abajo sí es activo. En vez de ser gobernar. Ser, exacto. En vez de ser
gobernado por otros. No hay que traducir el genitivo acá porque quería muy raro, por de otros, no. Basta decir por otros porque HUPO supone que sea genitivo. No, o sea, en español yo no puedo forzar la traducción. En vez de ser gobernado por otros, Gobierna todo. exacto, gobernar a todos. O gobernar todo, porque también si lo voy a traducir literalmente, es un singular gobernar todo. Esto es lo que decía Heródoto. Recuerden el problema, ustedes han visto películas, 300 y eso, el nacimiento de un imperio. Miren las guerras persas, lo que significó la invasión persa en el mundo griego. En vez de ser gobernado por otros, gobernar todo o gobernarlos a todos. Bien, esto nos sirve como anti. Ya terminemos entonces con APO y con esto terminamos este ejercicio del día de hoy. APO. No es difícil APO, pero es una preposición que tiene usos diferentes. Vamos a estudiar algunos usos para que lo sepamos. A ver, APO sí que es muy frecuente en griego clásico y en griego koiné. Entonces, si hay una preposición que merezca o valga la pena estudiar, es esta. La escritura ya lo vimos que varía a dependencia de la palabra que gobierna, de manera que puede ser o ec con capa o puede ser ex con xi. Y lo podemos traducir al español de diversas maneras. Lo más común es traducirla con las preposiciones de y desde. Entonces, eso ya nos da a nosotros una idea de uso, porque, por ejemplo, desde lo utilizamos nosotros para hablar de proveniencia. Entonces, aquí hablemos un poquito. La principal función de APO es indicar un alejamiento en sentido local y también un alejamiento en sentido temporal. Vamos a leer un texto tomado del Evangelio de Lucas, donde se va a entender esto muy claro y no es necesario pues como darle mucha vuelta a la cosa, para que entendamos qué significa alejamiento en sentido o local o en sentido temporal. Entonces tomemos acá cómo se lee el título. Catalucan, recuerde que la Omicron y la Y forman un diptongo que no puede pronunciarse OU, sino U, Catalucan 1030. Bien, ¿cuántas frases, proposiciones encontramos acá? Proposiciones o oraciones 2. ¿Cuál es la primera? No, pero esas son preposiciones, proposiciones, o sea, oraciones. ¿Sí? Ahí tenemos la primera. Observen ustedes que hay un punto que nos separa la cosa. Entonces aquí tengo primera, Jo Jesús Eipen. Por favor, traten de recordar, creo que ya les había indicado esto, que al menos en los textos bíblicos, esto sí que se utiliza mucho, es la forma de decir dijo. Es una forma del verbo lego. Y ustedes dirán, pero ¿y el verbo lego dónde está? No está porque hay muchos verbos que utilizan unas cosas que se llaman formas supletorias. Es decir, que para ser conjugadas en otros tiempos, cogen otro verbo. O sea, en vez de ponerlas en la misma forma, ponerla en lo que tiene que ser, cogen otro verbo. Eso no me pregunten, pero más o menos en griego koine hay 20 verbos que tienen formas supletorias. Entonces, y Jesús dijo, aquí tenemos la frase, observen para que recordemos jo. Recuerden que el artículo se utiliza cuando por primera vez yo introduzco un personaje en un texto, no le coloco el artículo, pero el artículo en griego se utiliza para determinar, como ya lo introduje, las siguientes veces si tengo que colocar jo porque lo estoy determinando. Bueno, pero eso no es lo que nos interesa. Nos interesa ir a la segunda proposición. Amigos míos, ¿cuál sería el verbo acá? Eso sí lo pueden reconocer ustedes. Catebai. Bravo, katebainen. Esto es un verbo. ¿Alguno podrías intentar clasificarlo en algo? ¿Qué tiempo es? Yo diría que es imperfecto, pero la
Se me olvidó, pues, el aumento, El perdón, aumento. se juntó después de la preposición. Bravo, muy bien. Es porque en el imperfecto de los verbos compuestos, aquí yo tengo una composición de una preposición llamada kata más la palabra vaino como verbo. Cuando yo tengo que hacer un aumento de estos, el aumento de una palabra compuesta no lo coloco acá, sino que lo tengo que poner a jugar entre el elemento que se compone junto con el verbo. Entonces, nosotros vemos el aumento acá. Es por eso que es importante recordarse de qué, del vocabulario, porque si ustedes leen kate, vainen, podrían confundirse. Sin embargo, también hay otro elemento que nos ayuda acá y es la terminación. ¿Qué pertenece a qué persona? Si es un imperfecto, es un indicativo, es activo, ¿qué persona podría ser? Bravo, la tercera del singular. Dicho esto, entonces traduzcámoslo de una vez como para que tengamos eso ya listo y al menos nos podamos orientar un poquito. ¿Qué es catabaino en presente? Viene del verbo catabaino. Recuerden que anabaino es y catabaino es. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Bajaba, muy bien. Ahora yo tengo que preguntarme, hacerme la pregunta por el primer elemento, el primer argumento, es decir, el sujeto, que ya nosotros sabemos en qué se debe conjugar, en qué se debe declinar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Antropos, muy bien, sujeto. Bravo, bravo. ¿Cómo lo clasificamos? Sustantivo, ¿cuál es el caso? Género, singular, ¿de qué sustantivo viene? Anthropos, anthropujo. Padre, Aquí tenemos una palabra enclítica y por eso estamos viendo este acento que salió acá, para apoyar un poquito ese acento. Anthropostis. Exacto, un nombre o algún nombre. Tis es un pronombre indefinido. No los hemos visto, pero dentro de poco ya los veremos. Tis es un pronombre indefinido. Si es un pronombre o un adjetivo, porque recuerden que los pronombres también pueden serlo, tienen entonces que concordar con lo que están calificando. Entonces, si esto es sustantivo masculino, nominativo singular, pues esto tiene que ser acá lo mismo. Entonces, un hombre o algún hombre bajaba. Y aquí tenemos nosotros el sentido que habíamos hablado anteriormente de alejamiento en sentido local. ¿De dónde bajaba? De Jerusalén. Y esta preposición ya la habíamos visto nosotros hacia Jericó. Aquí tenemos la frase. ¿Ok? padre, Oh, Jesús. Hola, Santi. tenía una duda con esa doble acentuación de antropos, ¿cuál sería pues como la manera correcta de leerla para poder también leer ese tis? También se debe hacer Listo, pues fuerza en ese pos. listo, perfecto. Te voy a decir cómo se lee. Ustedes recuerdan que una de las reglas universales del griego se llama el trisilabismo. Es decir, que yo solo puedo colocar el acento en una de las tres últimas sílabas. Colocamos la palabra antropos. Entonces, si la voy a dividir en sílabas, sería antropos. El acento en esta palabra ya lo conocemos porque conocemos en el vocabulario la palabra. El acento principal es este. O sea que la fuerza intentaría hacerla acá. O sea, la fuerza prosódica la hago acá. Pero aquí tengo una palabra enclítica. Yo les he dicho a ustedes que las palabras enclíticas lo que hacen es crear como una especie de unidad fonética, de manera que tengo que leer todo junto. Una dependencia, sí. Para poder ser pronunciadas dependen de la palabra que está acentuada, pero el problema acá es el trisilabismo, porque entonces así acentuada quedaría como que esta palabra tuviera aquí la última sílaba, la penúltima sílaba y la antepenúltima.
Entonces, uno diría, el acento debería estar, es acá, por esta regla del trisilabismo, pero no está ahí porque es que esto es una palabra independiente, o sea, es independiente en cuanto a palabra, en cuanto a pronunciación, la enclítica tiene que ser pegada. Entonces, ¿qué hace el griego? Le agrega un acento más para apoyar la lectura de la otra palabra. Entonces, a lo que dice Santiago, ¿y cómo se lee? Yo lo leería anthropostis. Anthropostis, como también dando, esto sería una especie de acento secundario, la fuerza debe imperar acá, pero aquí yo tendría que decir anthropostis, o sea, aquí yo no hago fuerza de nada, pero acá sí le haría como la fuerza a esa palabra, anthropostis. No sé, Santi, si se entienda eso. Sí, padre, muchas gracias. Y no sé, Listo. padre, de pronto esas acentuaciones que surgen así de una manera, si se puede decir, irregular, ¿tienen alguna reglamentación, digamos, Sí, igual a la que sí. aplicábamos a las palabras normalmente? Claro, tienen reglas. Ahorita les había hablado que íbamos a llegar al momento de estudiar palabras enclíticas y proclíticas y ahí veríamos las reglas de la acentuación y ahí es donde esto está reglamentado. Decíamos acá en sentido local y sentido temporal. Les muestro un ejemplo de sentido temporal tomado ¿de dónde? Catamathayo, o sea, el Evangelio según San Mateo. ¿Alguno de ustedes que lea por favor el texto? Από δεν τον κεμερών Ιωάννου του Βαπτίστου. Claro, Batistú. No tengo un verbo acá, aquí no hay verbos de nada, porque trae simplemente una frase para que viésemos el funcionamiento de la preposición apo. Hemos dicho que apo tiene que regir una palabra en caso genitivo. Observen, por favor, esta palabra de acá y esta palabra de acá. Gemerón nos va a ayudar un poquito. Vamos a clasificar gemerón. ¿Qué es gemerón? Es un sustantivo genitivo plural y qué género tiene este, es femenino, es de la declinación primera en alfa pura, que significa días, muy bien. Entonces, si yo voy a traducir literalmente acá, estoy diciendo de o desde, aquí voy a borrar esto, desde los días, miren en qué termina esta palabra, de Juan, está en genitivo también, de Juan, él también en genitivo, porque recuerden que todo debe estar en genitivo, porque la preposición gobierna todo. De Juan, y mire que Bautista seguimos en genitivo. Nosotros decimos diferentes cosas, pero en griego todo tiene que estar en ese caso. Ahora, faltaba una cosa acá que ustedes ven acá, pero que ustedes ya la deben de recordar. Esta es una conjunción coordinante copulativa, es decir, que lo que estamos diciendo acá seguramente está coordinándose con otra cosa que se ha dicho antes, que no la vemos acá. Y recuerden que de, yo no lo puedo colocar al principio de la oración, sino que hay una serie de partículas que tienen que estar después de la primera palabra. Entonces aquí tenemos las dos funciones principales de APO. Local, alejamiento local o alejamiento temporal. APO también puede referirse al alejamiento, un alejamiento que puede comprenderse como la separación de una acción, de una forma o de un estilo de vida o de un estado o de una situación. Entonces, antes hablábamos más bien como del elemento físico de la separación. Ahora nosotros vamos a hablar más bien de la separación, pero de una acción o de un estado o de una situación en concreto. Entonces, yo los invito a que miremos este pequeño ejemplo tomado también del Evangelio, Catamathayon, capítulo 6, versículo 13. Por favor, alguno que lo lea y vamos a ver si se acuerda esto, dónde lo hacíamos sonar.
Eso es del Padre Nuestro. ¿Y cómo se pronuncia? Y ahí empezamos. Esto no tu patrón, porque así concluíamos la oración. No. A la riusa y gemas. Alá, esto ya lo hemos estudiado. ¿Esto qué es? ¿Si se acuerdan? O mencionado dentro de nuestros vocabularios. Conjunción. ¿Y qué tipo de conjunción será? Es una conjunción coordinante del tipo adversativo. Es decir, que nos propone o una opción u otra o una excluye a la otra. Entonces, alá generalmente lo traducimos con pero. En la traducción normal que hacemos del Padre Nuestro, nosotros decimos sino. ¿Qué será Ryusai? Obviamente, Ryusai es un elemento que no es fácil de traducir por el hecho mismo de que aquí ya la forma nos pide a nosotros un conocimiento todavía mucho más elaborado de la lengua griega. Pero basta decir en este caso concreto para nosotros que es lo que generalmente decimos libra, es como una especie, y gemás, si lo podemos reconocer, gemás, ¿qué es? Es un pronombre personal. ¿Qué persona es? Es una primera persona, plural. ¿Y qué caso es? Es un caso acusativo. Entonces, libra a nosotros o libra nos apo de tú. ¿Qué categoría gramatical tiene? Es un artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Muy bien, el caso es genitivo. ¿Cuál es de pronto, si lo podemos suponer, el género o los géneros, cuáles podrían ser en este caso? Tú podría ser o masculino neutro, todo dependerá de lo que sea ponerú. Vamos a definir ponerú. ¿Qué es ponerú? ¿Qué podríamos suponer nosotros ponerú? Teniendo esta terminación, ¿qué podría ser ponerú para nosotros? Es un genitivo también, bravo. Aquí voy a colocar entonces, ambas palabras son genitivo. Ya les voy a decir, es genitivo neutro. Enseguida voy a decir de qué es plural o singular o dual. Singular. Bien. Todo lo que está determinado por un artículo, ¿qué podría ser? ¿Cuáles son las categorías gramaticales que podremos nosotros determinar a través de un artículo? Un sustantivo o lo que todavía no hemos visto nosotros, un adjetivo. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un adjetivo. También con el ejercicio yo uso que nos vamos introduciendo a otro mundo que dentro de poco ya vamos a estudiar y es el mundo de los adjetivos. Este es un adjetivo que puede entonces tener varios géneros. Puede ser poneros, puede ser ponerón en este caso. Se refiere al concepto del mal en términos más bien abstractos, del concepto del libra a nosotros del mal. Y a mí me parece interesante, ¿por qué? Porque así puesto, entonces vemos que los artículos también los adjetivos también se pueden sustantivar. Cuando yo digo el malo, existe un adjetivo, pero cuando yo le he predeterminado un artículo, estoy haciendo que sustantivar el adjetivo o tratar al adjetivo como si se tratase de un sustantivo. Líbranos a nosotros, uno diría, de lo malo. Si quisiéramos traducir como más literalmente, de lo malo, en sentido neutro, o sea, en sentido general. Nosotros obviamente lo hemos vuelto librar nosotros del mal, el mal como concepto, como casi que como determinación, como si fuera un sustantivo. Pero realmente aquí nos está hablando de un adjetivo que siendo sustantivado se refiere a todo aquello que realmente pueda ser calificado dentro del aspecto del mal. Líbranos de lo malo, cualquier cosa que pueda ser en orden concreto. ¿Queda claro esto? Pero entonces observemos acá, pues que lo que nos importa a nosotros es, en este casito,
tratar de observar el apo. ¿Qué decíamos a nosotros? Nosotros antes es una lejanía, por ejemplo, de una situación o de un estado, en este caso, la situación del mal. O de un estado, si tomamos el mal como algo concreto, como una situación de vida. ¿Correcto? Bien, y de hecho, ya aquí avanzo un poquito más, en Mathayo 1:21. ¿Alguno que lo lea, por favor? Cualquiera, y fuerte para que mi computador detecte esa voz y se escuchen ustedes. de Unión. Careces, Tonoma, Autú y Ezumra. Muy bien. ¿Y abajo? Dos, Gar, Soosri, Ton Laón, Autú, Apor, Gon, Hamartión, Autú. Bueno, yo voy a simplemente como hacer este ejercicio con ustedes también para que identifiquemos que los elementos que ya tenemos dentro de nuestro estudio pues nos sirven a nosotros todavía para descifrar todavía más cosas. Vamos a leer autos garzosei, ton laon autú, apotón, hamartión, autón. Comencemos con lo que tenga cara de verbo para poder hacer todas las asociaciones respectivas. Según ustedes, ¿qué podría ser el verbo acá? Bravo, bravo. ¿Ustedes qué piensan que puede hacer? Es oso. Pues, no es nada descabellado lo que tú estás diciendo. Eso es este verbo. ¿Sí? Eso es este verbo. Sozo, sozo. Ahí tenemos un nuevo concepto. Yo salvo. Sozo, yo salvo. Sozo, yo salvo. Es un nuevo concepto. ¿Ah? Sí, no. Soter significa salvador, pero es un concepto emparentado con sozo, claro, sí, etimológicamente hablando. Pero miren cómo se dice una palabra que es muy importante para nosotros. Lo que pasa es que nosotros utilizamos palabras como liberación, rescate, redención, y bueno, y hay palabras para eso. Pero sozo es el yo salvo. Zodzei. Bueno, intentemos imaginar, si yo les he dado a ustedes esto como término, o sea, como la palabra, el verbo, como se cita en el diccionario, ¿ustedes qué creen que puede hacer sosei? Tú dices que un futuro, ¿y por qué lo dices? Cuando yo digo esto, este es el tema, ¿cierto? Y lo quiero volver futuro, tengo que agregar la sigma, porque lo habíamos dicho que es un futuro sigmático, pero las dentales ante sigma caen. Aquí la caída es un poquito mayor porque la iota también desapareció y me queda así. Y agrego la persona que yo quiera hablar. ¿Cuál es la persona acá? Tercera. Entonces, lo que nosotros tenemos ante nuestros ojos es un futuro. Un futuro indicativo activo, tercera persona singular. Y si es futuro, entonces, ¿cómo lo traduciré? Exacto. Autos se me vuelve acá pronombre. El. Gar, recuerde que habíamos dicho ahorita, en efecto, o de hecho, en efecto, salvará. Él salvará. ¿Ok? Él, en efecto, salvará. Entonces, vamos a preguntarle, vamos a recorrer los argumentos. ¿Salvará quién? Él. Entonces, suponemos que autos es qué cosa, sintácticamente hablando. El sujeto. ¿Quién? Jesús salvará. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué salvará? ¿O a quién salvará? ¿Cuál será el complemento directo acá? Don Laón. ¿Ustedes se acuerdan qué es esta palabra? Pueblo, claro. Entonces aquí tenemos un sustantivo, caso, acusativo género, masculino número, singular. Y ustedes ya saben la voz, la U, jo, que es lo que nosotros pues conocemos de este sustantivo. Y él salvará al pueblo
Atención, autú, categoría gramatical. Puede ser un pronombre. ¿Qué persona? Tercera, ¿qué caso, género y número? Genitivo, singular, ¿y qué género? Masculino, claro, él salvará al pueblo de él, a su pueblo, diríamos nosotros en la traducción más tranquila. ¿Y de qué lo salvarán? De los pecados de ellos. Entonces, miren, el apo, que es lo que nos interesaba, pero miren todo el ejercicio que hemos hecho, el apo en este caso nos está hablando del alejamiento de una situación o de un estado de vida. El pueblo yace en pecado, ¿a qué viene Jesucristo? Viene a salvar al pueblo de sus pecados, como un estado de vida. O sea que Jesucristo se vuelve como el evento que aleja del pecado al pueblo. ¿Ok? Vamos a ir concluyendo con el siguiente punto. Otra función que es la última, que creo, sí, es la última que tengo ya acá. Yo no tengo todas las funciones, las funciones son muy amplias, pero estas son todas las más usuales. Casi siempre es esto. Es raro que nos encontremos las funciones más corticas, digamos así, más breves, suceden una que otra vez, pero no suceden mucho. Esta sí es muy importante, puede emplearse para señalar el origen o la causa de algo. Y esto funciona mucho, se ve mucho, sobre todo en griego koiné. No que en griego clásico no se vea, también se ve, pero se logra encontrar, se logra detectar mucho en el griego koiné, que es el griego bíblico. Y en este caso puedo omitir, si quiero, si me da la traducción de desde, y puedo adoptar en español la traducción por o por causa de, etcétera. Y les propongo como texto otra vez a Mateo. Yo me la pasé en el día de hoy en Mateo. Matthaion, en este caso, vamos a ver el capítulo 14, versículo 26. Mateo 14, versículo 26. ¿Alguno, por favor, que lo lea? Idontes auton epiteles thalasis per impartunta etava pesan legentes coti fantasma esti kai apotu pobu ekratsan. Bueno, no es tan fácil leer. Aquí hay palabras conjugadas en una manera, por ejemplo, etaraj, fesan, que no es tan fácil de conjugar. Vamos a irnos en todo caso a hacer el mismo ejercicio que estamos haciendo con los elementos que tenemos e irnos todavía introduciendo más y ejercitándonos también en los elementos que ya hemos construido. Vamos a comenzar por frases o por proposiciones. ¿Qué cosas tienen cara de verbo acá? Lígotes porque conocemos el no. Esto tiene cara de verbo. Estin es un verbo. ¿Cuál, perdón? Idontes es un verbo. Sí, peripatunta es un verbo. Bien, ustedes, ¿y qué más? Ay, claro. ¿Y este verbo qué cosa será? Crazzo. Si yo digo crazzo, ¿qué cosas se ven ahí como extrañas? El aumento. Entonces estamos hablando de un tiempo histórico, no digamos todavía imperfecto, porque ¿por qué tengo que ponerle mucho cuidado cuando tú dices crazzo? Porque si tú dices crazzo y en cambio aquí tú encuentras una xi, ¿qué será? El auristo. Bueno, casi, pero por ahí, no, pero por ahí va. Lo importante en esto es más o menos como intuir. O sea, si yo sé la forma original,
puedo con un poquito imaginar. Yo aquí tengo varias posibilidades, porque tú ya dijiste, tiene un aumento, tú dices, tiene un aumento, pero también hay algo más. O sea, si yo tengo la palabra kradzo, y aquí yo tengo una xi, es decir, hay algo más ahí. Entonces yo tengo que suponer otras cosas más. ¿Será un auristo? ¿O será, por ejemplo, un perfecto? ¿Qué será lo que se agregó? Bueno, nosotros llegaremos a ese punto de saberlo exactamente. Por el momento, basta saber que intuimos. Vamos a comenzar. Cuando ustedes han leído acá, idontes, peripatunta o legontes, estamos nosotros ante las formas del participio. Son diferentes participios. Aquí, por ejemplo, esta es una terminación plural de la tercera declinación. Ustedes la han escuchado en las formas plurales de la tercera. Peripatunta es otra cosa y legonte se parece a esto de acá. Entonces, los participios son formas casi que sustantivadas o adjetivadas del verbo. De hecho, cuando yo compongo participios, tengo que declinarlos. Entonces, ustedes tienen aquí el verbo lego. Ya lo saben, ¿no? Pero nunca habíamos visto una terminación ontes, porque esas son las terminaciones, esos son los elementos que mete el participio. Entonces metió ese elemento y después, en vez de conjugarse, se declinan, agregando las diferentes terminaciones dependiendo del verbo, del tipo de participio, agrego las terminaciones que conocemos de la segunda, de la primera declinación, o agrego aquellas de la tercera declinación. ¿Ok? Como ya nos está acabando el tiempo, entonces yo voy a ir un poquito más rápido. Y yo mismo voy a hacer como el ejercicio de, perdónenme, de traducir acá para que no nos demoremos mucho. Eso sí lo saben ustedes. Y los discípulos, eso significa viendo a quién, a él, sobre, es una preposición que tendremos para más adelante, ¿sobre dónde? Sobre el mar. ¿Y qué está haciendo él sobre el mar? ¿Recuerdan los peripatéticos de caminando? Recuerden, los peripatéticos caminando, dialogaban y enseñaban, caminando. ¿Qué podría ser? Voy a decirles el verbo, ¿qué podría ser? Etarajesan, son las 6:12. Etarajesan. Si se acuerdan, ¿qué les pasó a los discípulos cuando lo ven a él caminando sobre las aguas? ¿Qué fue? Se asustaron. Esto viene de un verbo que es el verbo tarazo, es asustarse. Asustarse, espantarse, bueno, todos esos sinónimos. Este sería como, digamos, el verbo principal. ¿Por qué el verbo principal? Porque un participio no puede ser verbo principal, porque el participio es una forma del verbo que se sustantiva o se adjetiviza, o sea, está completando una información de otro sujeto, funcionando o como sustantivo o como adjetivo. Entonces, el verbo principal yo lo tengo acá. Ellos se están asustando. ¿Quiénes o por qué? Obviamente, porque han visto al Señor caminando sobre las aguas. Entonces, legontes es diciendo. Jotis, conjunción subordinante, lo veíamos la vez pasada, que es un fantasma. La traducción nuestra va a ser muy chueca, muy rara, pero obviamente la tendríamos que organizar mejor. Los discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, se asustaron diciendo, es un fantasma. Y estamos viendo el apo, que significa causa o motivo, origen, y por fogu, es una palabra que significa temor o miedo. Está en genitivo. Recuerden que apo implica que las palabras que continúan estén en caso genitivo. Entonces, ¿qué diríamos acá? Y por el miedo, ¿qué hacían? Gritaban. Y por el miedo, gritaban. No hemos visto acá exactamente eso qué es, no me interesa en todo caso, pero bueno, en el ejercicio que hemos hecho hoy hemos recorrido ya varias cosas que son importantes. Varios temas que hemos introducido y que van a ser los temas que veremos en las próximas lecciones.
Hemos terminado así la presentación de la preposición apo. Nos quedan dos preposiciones que en el próximo encuentro las terminaremos porque son mucho más corticas, que son la preposición ec y luego la preposición pro. Son breves. Además, porque ec es sinónimo de apo, entonces muchas de las funciones las vamos a volver a ver repetidas. Y terminaremos la lección enseñándoles a ustedes una forma de las conjunciones, que también es importante, la conjunción disyuntiva. Bueno, eso lo veremos la próxima vez. Yo les agradezco.